Todos los seres humanos necesitan alimentar el alma. Hay una película colombiana que se llama La Virgen de los Sicarios y cuenta la historia de cómo el sicariato, es decir, asesinos a sueldos en motos. Hubo una época en Colombia en donde no se permitía que dos varones estuvieran en una moto, porque el parrillero, que era la persona que iba atrás, podía ser un sicario, un asesino a sueldo. En los tiempos de Pablo Emilio Escobar, un policía costaba $1.000.000 muerto. Estoy hablando del año 93. $1.000.000, algo así como 300.000 pesos del día de hoy. Suficiente como para que un pobre jovencito de 15 años en una moto quisiera hacerse el sueldo en 2 días, matando a 2 policías o a 3 policías. Y fueron épocas terribles o difíciles de la sociedad. Y estos sicarios, antes de salir a hacer su trabajo, se persinaban a una virgen que se llama la Virgen de los Sicarios, porque ellos sentían que aparte de traquetearse, es decir, consumir drogas para estar drogado, para poder matar, ellos tenían que invocar a Jehová porque son católicos. El 90% del colombiano es católico y aun cuando tenía que cometer un sicariato tenían que encomendarse a Dios, porque los seres humanos necesitan pedirle a la fuerza sobrenatural que bendiga tu trabajo, aunque tu trabajo sea matar a un ministro, matar a un policía o secuestrar a un niño. Ese fue el estigma que por muchos años vivimos los colombianos, hasta el día de hoy, ¿verdad? La broma, colombiano, tienes de la blanca, ¿no? Y ese estigma lo viví yo estudiando, lo viví cuando fui a colportar a Ecuador. Ya lo conté algo en la mañana, pero es una rememoria para nuestros amigos que nos acompañan en esta jornada de la tarde. Y sin embargo, Dios a todos los mortales nos da la oportunidad de encomendarnos a Él, no para hacer cosas malas, sino pedirle a Él que nos muestre decisivamente qué nos conviene. Y todos los días nosotros vamos a estar estudiando alguna historia. Y yo les prometí, ¿verdad? Hoy en la mañana mostré alrededor de 10 libros. Y hoy quiero leerle la historia de este libro de un autor que se llama Pavel Goya, un pastor rumano, que antes de ser pastor vivió en país comunista de Rumania, cuando todavía era un bloque soviético. Y él narra una historia que me gustaría comenzar con ustedes y luego vamos a abrir las Sagradas Escrituras en esta jornada. La Biblia nos dice que Dios... que si nosotros encomendamos el camino a Dios y si confiamos en Él, Él actuará sobre nuestro camino. Y la historia de este joven es la historia de su propio padre. Él es lo que es gracias a un padre que decidió elegir adecuadamente. Y los que somos padres, ¿cuántos somos aquí padres? A ver, padre soltero, padre que usted viva con su esposa o esposo, no importa, pero al fin y al cabo es padre. O aunque no viva con su hijo, padre es padre, muchos de los que están acá. La decisión que toman nuestros hijos comenzó el día en que yo decidí traerlos al mundo. Aun cuando no quise que llegaran, porque fue un accidente, fue un gol al último minuto, yo no quería varón o no quería mujer, quería varón, qué sé yo, no importa. Padre es padre. Padre es padre aunque lo niegue o aunque no quisiera. Pero este padre decidió hacer algo diferente en la vida de su hijo. Y el título de este tema, el capítulo 2 dice, no busques un milagro. Al nacer mi padre me puso Pavel como él, pero mi abuela me decía Pavelucu y más tarde quedé en Lucu. Crecí en la Rumania comunista. Cuando estaba en 5º grado a mi padre lo citaron a la comisaría de policía local y lo amenazaron de muerte por ser una parte significativa de un proyecto de construcción de la iglesia adventista en Rumania. Llevábamos meses trabajando en secretos todas las noches. No usábamos luz artificial, solo la luna. Aún conservo una herida en mi pecho por haberme caído desde un andamio con un madero filoso. Tampoco usábamos herramientas para no hacerle ruido a los vecinos que podían protestar y llamar a la policía. Recuerdo a la esposa del pastor removiendo hormigón con una pala en la mano. ¿Qué les parece, esposas de pastores presentes?
trabajábamos juntos la mayoría de toda la congregación adventista, jóvenes, mayores, jóvenes, adultos, más universitarios, hombres, mujeres y niños. La junta de la iglesia oró durante meses antes de decidir emprender el proyecto, porque sabían que la comunista Rumania no lo iba a permitir. Pero la iglesia quiso avanzar. Tenían que tener un lugar donde adorar a Dios. Todos sabíamos que el gobierno no nos dejaría construir una iglesia. El Partido Comunista de Rumania fingía ante el mundo exterior que reconocía la libertad religiosa, pero en realidad no había tolerancia en absoluto, cero. Innumerables cristianos fueron arrestados y enviados a prisión por introducir libros religiosos en el país o imprimirlos, o por negarse a trabajar en sábado durante el servicio militar. Algunos murieron por palizas o de hambre. La gente vivía con miedo, tenían miedo de decir algo incorrecto, miedo hasta de pensar, miedo de decir que eran cristianos. A lo largo de los años, mi padre y muchos otros valientes miembros de la iglesia lo arriesgaron todo por compartir su fe. Recuerdo que él nos decía: no tengan miedo, somos hijos e hijas del rey. ¿Por qué habríamos de temer a seres humanos? Hemos experimentado el poder de nuestro Dios y sabemos que Él es real. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Si Dios nos invade de su amor, ¿por qué nos debería invadir el temor? Si uno se deja invadir del temor, entonces solo tenemos una teoría de Dios, un Dios que no es presente, un Dios que es muy pequeño, un Dios que no nos protege. Pero nuestro Dios es infinito en poder, amor y recursos, y Él está con nosotros, nunca estamos solos. Y con esa doctrina en su corazón, Pavel dijo: bueno, si mi papá lo dice así, pues habrá que arriesgarse. Para ocultar nuestra construcción ilegal, dejamos en un sitio la pared frontal de la vieja iglesia y construíamos detrás de ella, pero una vez que el nuevo edificio llegó a ser más elevado que la vieja fachada, alguien nos denunció a la policía. Llegaron tarde en la noche, golpeando la puerta cerrada con llave del recinto de nuestra iglesia. ¡Abran!, gritaron desde afuera. Mi padre cruzó caminando el patio de la iglesia justo hasta la puerta principal, que tenía un hermoso almendro a la izquierda y un manzano a la derecha. ¡Abran ahora!, le gritó en la cara el policía responsable de la operación. ¿Tienen ustedes una orden judicial?, preguntó mi padre. No. Entonces no abriremos la puerta, replicó mi padre. Vayan a traer la orden y luego los dejaremos pasar. El oficial de policía se enfureció aún más. Ya estoy terminando. Es demasiado tarde de noche, gritó. No puedo conseguir una orden a estas horas. Entonces aguarde hasta mañana. Tú pagarás por esto, le dijo el policía. La policía gritó muchas veces a mi padre en diferentes ocasiones a lo largo de los años. Y él nos contó varias historias de cuando lo citaban a la comisaría. Cada vez que las autoridades se enteraban de algo que consideraban subversivo, visitaban nuestra casa para efectuar un registro o convocaban a mi padre al cuartel de la policía para interrogarlo. Como siempre, mi padre actuaba de modo valiente y sabio gracias a su caminar con Jesús. Y su sabiduría se extendió a todas las áreas de su vida. La gente escuchaba cuando él hablaba. Era sobremanera diligente y emprendedor. Por ejemplo, producía cierta cantidad de miel. Además, trabajaba como contratista de obras de construcción. Su trabajo era muy respetado y los funcionarios locales de la ciudad confiaban en sus tareas. Mi madre Eugenia era tranquila y cariñosa y creó un hogar maravilloso para nosotros. A mí me enseñaba 2 o 3 versículos bíblicos cada día hasta que me los aprendía de memoria. Todos los días sin excepción también me enseñaba canciones, asegurándose de que yo memorizara todas las estrofas. Por encima de todo, me contaba historias de la Biblia. Mis padres nos educaron a mis hermanas y a mí en el amor de Dios y siempre decía: Dios está contigo. Esta historia de un hombre que se enfrentó a una política de gobierno es la historia de tantas y miles de historias de personas que decidieron hacer la diferencia en una rebelión abierta porque estaban siendo amenazados sus principios. Pero yo pregunto, en nuestra sociedad chilena, la segunda sociedad más secular de Latinoamérica después de Uruguay, ¿tendríamos nosotros el valor de enfrentar a una sociedad, a una opinión pública por lo que creemos? ¿Podríamos nosotros decidir creer en valores diferentes a los que tradicionalmente nuestros padres nos enseñaron? ¿Lo que la sociedad cree? Tener el valor de decir que usted cree en Dios,
cuando pareciera que decir que se cree en Dios es algo que no siempre es algo agradable, algo popular o algo conocido. Y la historia de Ruth es la historia de una familia que decidió mantener su fe aun cuando decidieron irse del país. Y esa es la historia que quisiera en estos minutos que nos quedan leer para ustedes. Vamos al octavo libro de la Biblia, el libro de Ruth, un libro que tiene 2.578 palabras, un libro que tiene 85 versículos, pero que si tú lees conmigo, y usted, querido amigo, en este momento está siendo hábilmente conducido por nuestros amigos hermanos que le van a prestar una Biblia, ¿verdad? Vamos a leer todos los primeros 5 versículos de la historia de Ruth, que va a ser el tema central de esta noche. Los primeros 5 versículos del libro de Ruth dicen de la siguiente manera. Permítame, lo ubico acá. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un hombre de Belén, de Judá, fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Un poco de contexto histórico. Belén pertenecía a la nación de Israel. Ellos se fueron a mudar a otro país llamado Moab. Y Moab no era un lugar donde ellos podían adorar a Dios. Ellos tenían otras creencias y otras formas de adoración, de costumbres, de vestimenta, de uso de joyas, de lenguaje. Era otra forma de vida, era irse a vivir a otro lugar. Pero esta familia, por la hambre que había en su región, decidieron abandonar su casa, Belén de Judá, que significa casa del pan, y se fueron a Moab, que tiene otro nombre, que ahorita lo voy a mencionar. Y dice el versículo 2, este hombre se llamaba Elimelech o Elimelech, y su mujer, Noemí. Los nombres de sus hijos eran Maclón y Kelión. Los 2 hijos habían nacido en Efrata, en Belén de Judá. Es decir, se fueron siendo adolescentes. Y aquí hay una historia típica de migración. Yo mencioné que durante la semana íbamos a hablar un poco acerca de los desafíos que tienen las personas que no viven en su propio país y que no tienen la misma comodidad de poder llegar a su casa. Y si la mamá le dio un resfriado, usted agarra el auto y va a ver a su mamá. Mamita, te vine a ver, ¿no? Una vez yo conversaba con una persona que a mí me cuesta 2 años darle un abrazo a mi mamá. 2 años. Porque tiene un costo y tiene una distancia increíble. Ir a Colombia a visitar a la familia. Llegar a Bogotá, de Bogotá tomar otro vuelo hasta Barranquilla y llegar ahí a saludar a mi mamá. De Barranquilla tomar un auto 45 minutos al sur para llegar a Santo Tomás, donde yo crecí y yo nací. Pero tal vez me decía una hermana, pastor, yo tengo a mi mamá aquí a la vuelta, pero la verdad es que a veces ni siquiera lo veo todo el tiempo. Bueno, vaya a verla, ¿verdad? Porque sería triste en un funeral llorar sobre una madre al que usted no le pudo dedicar tiempo. Y tenemos hermanos, familiares, que casi nunca nos juntamos porque no hay tiempo, porque hay que trabajar, hay que producir, tengo que tener tiempo para mi familia nuclear, la principal, y no me la llevo bien porque por las tierras, por esto, por una herencia, por qué sé yo, y a veces por otras situaciones que son ajenas a nuestra decisión, nosotros no tenemos buenas relaciones familiares. Miren, la familia es el núcleo con el que usted nació. Nadie eligió pertenecer a la familia que tiene, nadie. Usted no eligió tener la altura, la condición de la melatonina ahí de su piel para haber sido más oscurito, más claro, más blanquito, en la pigmentación del iris de los ojos, del color del cabello. Esas cosas no se eligieron. Usted no eligió ser como es. No eligió los hermanos que tuvo, aun cuando no los gusta de ellos. Yo conozco familias que ellos no se consideran hermanos. Conozco personas que viven cerca pero nunca se ven. Y efectivamente los hay, como Elimelech y su familia, que tienen que sentirse obligados a abandonar su tierra, pero no pueden estar un 18 para comerse unas empanaditas de gluten, ¿no? de cochayuyo en su casa. Y están el 31 de diciembre en otro país y quisieran comerse una marraqueta con palta,
o aguacate, decimos los colombianos, y no se la pueden comer porque no hay, y sufren estar fuera de su patria, de su cultura. Cuando hay gente tan cerca, pero tan lejos. Y los hay peores, familias completas que están sentados a la mesa, pero todos virtualmente conectados con otro tipo de contenidos y de personas. Y estamos con los celulares que invaden los espacios de comer. Estamos con los celulares cuando hay un pequeño momento familiar. En realidad no estamos viendo la película, sino que yo estoy revisando alguna situación y otro está revisando otras cosas, algunas más nobles que otras, pero no estamos conectados como familia. Hay otro tipo de hambres. Y la historia dice que esta familia decidió o creyeron que lo mejor era irse de su casa. Yo pregunto, ¿usted cree que todas las decisiones que puedan suceder, todas las crisis que le pueda pasar al ser humano, requieren que alguien abandone su hogar? Yo conozco el caso de una familia, de una mujer que sacó adelante a sus hijos porque un día su marido decidió abandonar el hogar. Hola, hola, hola. Gracias. Y no solamente decidió abandonar el hogar, jamás se volvió a conectar con ellos. Una mujer que creció para ser mamá y papá, se puso los pantalones y le tocó salir a trabajar, criar a los hijos, ayudarles a los hijos a elegir buenas mujeres, buenas esposas, porque nunca tuvieron un papá presente. A veces las crisis hacen que las personas tomen malas decisiones. Y esta familia decidió irse. Los hijos estaban adolescentes, pero la historia dice en 5 versículos que fatalmente todas las cosas comenzaron a irles mal a esta familia. Es una historia que comienza mal, comienza con el pie izquierdo, con el apellido al revés, dicen por ahí, ¿no? Comienza mal la historia. Porque la escritura dice en el versículo 2 que este hombre que se llamaba Elimelec, que significa mi Dios es rey, junto a su mujer que se llamaba Noemí, que significa dulzura, eso significa en hebreo Noemí, tuvo 2 hijos. El primero se llamaba Maglón, que su terminología en hebreo significa enfermizo. Y se casó, y tuvo otro hijo, Noemí y Elimelec, que se llamaba Kelión. Y la palabra Kelión significa alguien debilitado. Así significa la palabra Kelión. Algunos creen que estos nombres reflejaban el estado de salud con el cual nacieron. Yo no sé si a su hijo usted le pondría cáncer. Nadie le va a poner cáncer a un hijo. Nadie le pondría el nombre de su hijo un estado deplorable de salud. Pero estamos hablando de hace los 1300 años antes de Jesucristo. Las culturas colocaban nombres que estaban basadas en sus realidades. Y Malón y Kelión significaba una persona enfermiza y una persona débil. La escritura dice que mi Dios es rey, Elimelec, con dulzura se fueron de la casa del pan, que era Belén, a Moab, que significaba semilla de su padre. Y la historia es muy terrible, es una historia incestuosa. Incesto significa que un padre tiene relaciones con su hija sexual o un progenitor con su hijo. Y el libro de Génesis en el capítulo 19 dice que un día las hijas de Lot, huyendo de Sodoma y Gomorra, que habían sido juzgadas por su perversión, por eso la palabra sodomía en la Biblia simboliza una persona que tiene una conducta sexual no propia para su género, para su identidad heterogénea. Y la escritura dice que los sodomitas fueron destruidos porque fuego del cielo descendió sobre ellos. Ellos querían hasta acostarse sexualmente con los ángeles que estaban cuidando a Lot. Eso aparece en el capítulo 18 de Génesis. Interesante análisis sobre el concepto del género sexual. Y la escritura dice que las hijas vírgenes, huyendo con su padre, lo emborracharon y se acostaron en una cueva, cada día en un turno diferente, y las 2 quedaron embarazadas de su padre. Eso está escrito en la Biblia, porque la Biblia no es un libro cuento clásico de hadas donde todas las historias son al estilo Disney, bonitas. Bueno, ya no todas son bonitas, porque ahora hay una Blancanieves que es morenita y casi negrita, ¿no? Y la bruja es más bonita que Blancanieves, dice los comentarios. Pero esta historia es una historia real, es una historia de incesto, una historia de algo aberrante, y la Biblia lo coloca
porque la Biblia es el manual de la vida, te dice lo bueno y lo malo. A nosotros nos gustaría que siempre cuando hablen de nosotros se digan cosas bonitas, ¿no? Piensa en ti mismo. Bueno, yo soy una persona virtuosa, amable, caballerosa. Y nos gusta cuando la esposa o el hijo dicen, papá, pero es que tú eres impaciente. Mamá, pero es que tú te adelantaste. Y no nos gusta que a veces nos contradigan. Pero la Biblia tiene relatos reales. Y esta mujer, hija de su padre, que queda embarazada de su padre borracho, no tenía idea de lo que estaba haciendo el pobre Lot, la embaraza y el hijo se llama Moab, que significa semilla de su padre. Y allí es donde se va a vivir mi Dios es rey, Elimelech, con dulzura, Noemí. Dejan la casa del pan, donde ellos dicen que Dios había abandonado la casa del pan y ahora se van a una tierra extraña, idólatra, donde no se adora a Dios, sino se adora a otro Dios que se llamaba Chemosh, donde se sacrificaban niños. Y cuando ellos llevaban los niños al colegio, los hijos veían cómo en las plazas se sacrificaban vivos y quemaban en los altares de Chemosh a los niños. Algunas teorías que lo voy a decir probablemente pasado mañana, los voy a dejar ahí con el deseo de que vengan pasado mañana, mencionan prácticas que Ruth pudo haber hecho antes de ser una creyente, antes de haber conocido a Dios. Y cuando uno piensa, qué lindos verles a todos ustedes aquí y a nuestros amigos que están allí en las plataformas digitales, usted en la comodidad de su casa, usted allí desde la tele de su casa, del televisor celular, qué agradable es que usted pueda estar en su hogar, pero lo que nadie sabe es lo que hay detrás de usted. Ustedes no conocen mi vida personal y yo no conozco la vida de ustedes, y a veces nosotros hacemos cosas que nos daría vergüenza que la gente en público lo supiera, pero Dios todo lo sabe. Y Dios quiere escudriñar y quiere arreglar los problemas que si lo supiera la gente, no se amistarían con nosotros. O cambiarían la opinión que tienen frente a nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar la llamada coherencia. Las nuevas generaciones, los jóvenes, los adolescentes, le piden a los adultos coherencia. No les piden que hablen más bonito, que se vistan bonitos, no les piden que tengan más plata, no les piden que sepan mucho, solo les piden que sean coherentes. Y la historia dice que la desgracia le vino al enfermizo y al debilitado, porque al parecer muere Elimelech en tierra de Moab y 10 años después, cuando estos adolescentes se tornan adultos y comienzan a enamorarse, se enamoran de dos mujeres, las cuales, dice el versículo 4, se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Nosotros sabemos por el capítulo 4 que el esposo de Ruth era Mahlón, el enfermizo, el hijo mayor. Y que Orfa se casó con Quilión. ¿Por qué se casaron? ¿Cómo ellas llegaron a conocer a estos israelitas? No lo sabemos. Todo se reduce a 4 versículos. Y no es fácil reducir o poder explicar la vida de una persona en 4 versículos. ¿Se acuerdan los tiempos antiguos cuando se escribían? De pronto la mayoría no tiene ni idea, ¿no? Un telegrama, una carta. O hace 20 años casi, cuando nosotros llegamos aquí, llamar a Colombia costaba 100, 200 pesos, era mucha plata y solo te dan 30 segundos un teléfono. Y tú tenías que decirle a tu mamá en 30 segundos que estabas bien. A veces eran 25, porque los 25 ya comenzaba a pitar. Y tenías que decirle en 25 segundos, mami, estoy bien, gracias a Dios, aquí estamos luchando, el Señor ha sido bueno con nosotros, no te preocupes, todo está bien. Pit, pit, y comenzaba a sonar, y si no lograbas meter la moneda rápido, se cortaba. Pero en estos tiempos, en la abreviatura de la historia de 4 versículos, no sabemos cómo ellos se conocieron, pero lo que sí sabemos es que ellos formaron un hogar muy precoz de tiempo, porque el versículo 5 dice, murieron también los dos, Mahlón y Quilión, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Y si la historia quedara allí, que es lo que voy a hacer hoy, voy a dejar la historia aquí, porque mañana sigo con este relato, uno quedaría con una frustración increíble. ¿Cómo puede ser tan de malas? Diría en el buen colombiano, ¿no?
Alguien tan de malas que tiene un sueño en su vida, abandona su país buscando un sueño maravilloso, como este caballero chileno que se fue, juntó tanto un ahorro para irse de vacaciones y se murió en sus vacaciones fuera del país. Costó más la repatriación que si lo hubieran enterrado en ese lugar. Qué terrible es que una vacación se transforme en una desgracia. Que un sueño de irse del país, porque es el sueño chileno, el sueño latino, irse a Estados Unidos. Pero llegar a Estados Unidos, lo voy a mencionar también probablemente el día miércoles, el problema de la migración, el problema de enfrentarse a otra cultura, es que no siempre las personas te aceptan porque lo que tú eres, sino que de dónde eres, si eres nacional, si no eres nacional, si eres ciudadano, si tienes papeles, si tienes algo de recurso, cuál es el abolengo, de qué apellido vienes, y en qué condición o en qué barrio te fuiste a vivir. Y estratificamos a la sociedad por el lugar donde viven. Y de eso, cómo se viste, cómo habla, la apariencia que tiene, nos ayuda a detectar si una persona es confiable o no. Y no miramos el corazón. Y esa es la historia de hoy. Es una historia de preguntas. ¿Por qué las personas eligen mal? ¿Por qué Dios se olvida de una pobre familia que huye? Hay tantas familias que hacen tantas cosas malas. ¿Y por qué a esta familia le pasa tantas desgracias? Hay una cita de la Biblia, si ustedes me quieren acompañar, en el tercer libro de la Biblia, Levítico, capítulo 26. Por favor, busque ahí. Al predicador le gusta que se escuche el ojear de la Biblia. Levítico 26, versículo 35. Dice palabra de Jehová, escrita por el sabio y el estadista Moisés. Levítico 26, versículo 35. Dice, perdón, tenía un guión. Versículos 3 al 5. Están mis anotaciones. Ahora sí, versículos 3 al 5. Si andáis en mis preceptos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, Jehová está diciéndole a su pueblo, yo os enviaré las lluvias a su tiempo y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Versículo 5. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, es decir, el ciclo de cosechar y de volver a sembrar o de disfrutar de la cosecha, sin que haya quien os espante. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Pero esa promesa no estaba en Belén de Judea. Las personas huyen porque no hay bendición. Dios había prometido bendición, pero Él dice que la bendición está supeditada a algo. ¿Y qué dice el versículo 3, amigos? Amigos que están conociendo la Biblia y que nos acompañan, hermanos de iglesia que llevan años conociendo esta palabra. Si andáis en mis preceptos y guardáis mis mandamientos. Quisiéramos vivir en una sociedad donde no nos obliguen a hacer nada. Queremos todo gratis. Pero como dijo el difunto expresidente Piñera, nada es gratis. Alguien paga. No se puede tener un sistema donde todo se pueda subvencionar. No hay bolsillo que aguante. Y no depende si un partido es socialista, comunista, capitalista, no importa. Alguien tiene que pagar y los procesos se tienen que pagar. Hoy comenzó la guerra comercial, ya lo mencionamos en la mañana temprano, ¿no? Hoy 5 de abril, Estados Unidos le declara la guerra de gravámenes a 100 países, incluyendo Chile, que tiene un estandarte muy bajo, 10% solamente. Pero eso significa, lo decíamos en la mañana, que el aceite de oliva, el arroz, los teléfonos y algunos productos de importación china y todo lo que usted compre de Temu y de AliExpress y demás, todo será grabado, porque ahora hay un concepto de guerra comercial y quién controla un mejor impuesto. Todos sufrimos los embates de las decisiones de los gobiernos, pero Jehová está diciendo algo, que si una persona guarda sus mandamientos, que si una persona quiere oír su voz, si una persona quiere aprender de Él, Él permitirá que te alcance, de lo que siembras te alcance hasta el momento que puedas cosechar. Es como que estás comiendo las uvas pasas de la antigua cosecha, estás sembrando la nueva uva, pero muy pronto cuando se te estén a punto de acabar las uvas, vas a volver a tener nuevas uvas.
Dios siempre prometió que a sus hijos nunca les faltaría nada. En el Salmo 27, versículo 35, hay una linda promesa de Dios para sus hijos. Usted, sí, usted que es su hijo. Joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni que de su descendencia mendigue pan. Pero aquí vemos a una persona que huyen de la casa del pan, porque al parecer Jehová ha abandonado. Hay personas que creen en esta noche, probablemente alguien que está aquí, que Dios lo tiene abandonado, que Dios le abandonó, su familia está abandonada, porque usted se cansó de orarle para que Dios bendijera la salud de su hijo y Dios no le respondió. Usted tiene dudas de Dios porque Dios no le dio el trabajo que usted quería, o tal vez porque fracasó en el hogar, o porque no es 100% feliz con la estructura que tiene. Tiene un trabajo mediocre, según su parecer, o no tiene la familia que le gustaría tener, qué sé yo. Una vez en un video cristiano, trataban de ilustrar, mostraba a un hombre que estaba con su esposa, la miraba a ella, hola mi amorcito, hola mi vida, y estaban los hijos jugando, los hijos se ponían a pelear ahí en la playa, y de repente miró hacia su derecha y había un tremendo hombre despampanante, sin polera, musculoso, unos 15 años menor que él, pero bien atlético, y él se miraba y decía, pero ¿por qué no puedo ser como él? Y de repente comienza una bella y esbelta mujer a su lado, y el hombre dice, pero mira cómo es la esposa de él, y se comenzó a comparar con la señora que tenía a su lado, que era su señora. Y comenzó a ver que había unos niños bonitos jugando, y él comienza a comparar los hogares. Y él dice, pero ¿por qué no es mi hogar como el de ese hogar? Se ven todos tan felices, tan bonitos, tan pacíficos, hasta lucen bien y nosotros sentimos que no lucimos bien. Solo que cuando estaba en medio de esa guerra, de repente alguien allá dice, ¡corte! Y el tipo que estaba sonriendo se levanta, ¿cierto? Era un actor, le saluda a la otra señora y se va para su casa. Y el hombre queda como, en realidad yo debo disfrutar lo que tengo, ¿no? Y debo disfrutar lo que soy. Porque el que vive envidiando lo que no puede tener, vive fracasado. Y el que quisiera ser más felices con algunas cosas y de disfrutar de lo que no puede, se olvida de la casa del pan, porque cree que Jehová lo ha abandonado. Y siente que su vida es miserable, siente que su vida es un martes 13, que todo es malo, que todo es negativo. Pero yo quiero decirles en esta noche, no sé si podríamos pedirle a algunos amigos que nos ayuden a sacar el púlpito, porque hoy en esta noche hay personas que no quieren irse de la casa del pan, a pesar de lo que sea y del problema. Hoy hay dos historias preciosas de personas que van a entregar su vida a Dios, y hoy nuestro deber es nunca olvidar. A ver, perdón, por acá, yo me voy a quedar con mi Biblia. Acá está con nosotros el pastor Eduardo. Y tenemos en nuestro medio a dos preciosas personas que, al igual que el pastor Pavel, fueron enseñados también por padres que intentaron hacer lo mejor para ellos. Está Amanda, que pasó con su mamá para presentar aquí, ¿verdad?, al baby. Y creo que ustedes son los privilegiados de tener aquí la visualidad VIP Premium. Pasen aquí adelante porque ustedes tienen ahora VIP, ¿cierto? Aquí en el Salón Pacific de aquí. Por favor, pasen aquí adelante porque ustedes van a poder presenciar en vivo y en directo. Los conquistadores, adelante, por favor, le damos paso para la calle de honor porque esta princesa Amanda es una persona que se quería bautizar el año pasado, llevaba buen tiempo asistiendo al club y aquí vemos, ¿cierto?, cómo aparecen nuestros chiquillos, qué preciosos se ven, ¿verdad? Le hacen una escolta, una calle de honor, porque mira linda, mira cómo te están recibiendo, qué maravilloso, ¿no? Tremendo privilegio. Qué lindo es poder ser parte de una comunidad. Adelante, chiquillos. Y hoy, esta preciosa hija de Dios decide entregar su corazón a Dios. Amanda, tú eres un ejemplo para tus padres, que también se van a preparar para tomar esta decisión por ti. Hoy, tu vida es un testimonio de que cuando uno quiere confiar en Dios desde su temprana edad, el Señor va a bendecir su decisión. ¿Estás nerviosa? Es lo mejor, estar nervioso, ¿cierto?
porque es un momento inolvidable. Bien hecho una vez en la vida, se bautiza uno. Y hoy delante de tus padres, porque tú eres el mejor sermón viviente para ellos, para que ellos se preparen, hagan todos los planes, queridos, porque la fiesta es completa cuando a ustedes les toque, ¿no? Y esa baby, ¿verdad?, se preparará cuando tenga uso de razón. Querida Amanda, como es el deseo de tu corazón, para que tu vida sea transformada por el poder de Dios, como ministro del Evangelio, el pastor Eduardo te bautiza, te une a la familia de la fe, a la familia del Club de Conquistadores, a la familia de la Iglesia de Dios, para que seas una señorita, princesa campeona, que pueda vivir por Él y para Él por la eternidad. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y todos decimos amén. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, por muy joven que sea Amanda, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Saludamos a Amandita, ¿cierto? Bata su mano, ¿cierto? Más que un saludo vegetariano, hágalo un poco más, póngale un poco más de condimento. Eso, porque hoy Amanda ha decidido dar su paso de fe al Señor. El abrazo mojado de la mamá, esos abrazos que son agradables. Porque, queridos, nunca debemos irnos de la casa del pan. No hay que irse a lugares o a tomar decisiones siniestras. A veces hay que perseverar, aun cuando no hay abundancia de pan. Y Amanda no es la única persona maravillosa que toma esta decisión. Hoy también tenemos en nuestro medio a Matías Ignacio Ruiz Vera. Muy bien, ahí la despedida, ¿cierto? El saludo. Matías es un hijo de nuestra hermana Rosita. ¿Dónde está la hermana Rosita? Aquí está, pase. Yo le digo a mi esposa Rosita por toda una historia, ¿no? Cuando estaba allá en la universidad, cuidaba los jardines y todo lo demás. Pero esa historia se las cuento por ahí el jueves para que vengan a visitarnos. ¿Está el papá? Eso. Pase por acá, varón. Bendiciones, mi estimado. Tiene las primas. ¿Dónde están las primas? Pase por acá, vengan. Ustedes tienen un enorme privilegio. Son parientes cercanos. Vengan acá. Pónganse en este costado para que nuestros hermanos que están por la transmisión puedan presenciar el nacimiento de este campeón príncipe de Jehová, que a pesar de su condición de salud, de su estado, hoy nosotros también hacemos conciencia, ¿verdad? Vestidos de azul también, ahí está con su túnica, porque Dios abraza y acepta a todos, amén. Porque la familia de Dios necesita que todas las personas puedan conocerle. Querido Matías, hoy tu familia te acompaña, estás con el pastor dentro del bautismo, dentro del púlpito de agua, por decirlo así, que es la mejor plataforma, y la iglesia hoy se transforma en una fiesta porque tú vas a nacer con Jesús de nuevo. Cuando seas sumergido, querido Matías, y vuelvas a levantarte, el Señor te dará su espíritu, porque eso lo promete Hechos 2:38. Nacer de nuevo, recibir el espíritu, recibir el perdón, fuerza para tu salud, para que seas un hijo de Dios junto a tu familia que te aprecia y que te acompaña en esta tarde. Y como es la decisión de tu corazón, el pastor Eduardo te bautiza para el perdón de tus pecados, para que seas un príncipe de Jehová y que seas fortalecido en la fe en todo momento, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Matías, un hijo de Dios, le vamos a dar su tiempo, ¿verdad?, para que se prepare, porque Dios quiere sanar y salvar vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque la historia de Matías tiene una historia bonita. A ver, ¿dónde está la hermana Rosita? Yo quiero ver el abrazo de la hermana Rosita, de sus parientes, porque este es un momento muy especial. Qué lindo es estar ahí, ¿no? Y más encima el agua calentita. Oh, qué rico, agradable, ¿no? Bueno, yo también estuve en bautismo de ríos, ¿verdad? En Tirúa, ahí, en septiembre, en el río Tirúa. Eso sí, yo hasta salí con los pies rosados, ¿no? Pero hay que hacer bautismos igual, no importa la temperatura. Querido Matías, recibe el saludo cálido. Felicidades. Muchas felicidades más para su hijo. Muchas felicidades. Dios la guarde y la bendiga. Muchas felicidades. Dios te bendiga. Bien, vamos entonces a despedirnos de Matías. Nos despedimos también de nuestros amigos de aquí de La Guardia. Y yo quisiera cerrar este momento especial
agradeciendo a Dios, porque el Señor siempre a todos los seres humanos nos da una oportunidad. ¿Será que habrá alguien esta noche que quiere abandonar el proyecto que Dios tiene para su vida porque las cosas no le salen bien? Yo quiero decirles, mañana vamos a hablar acerca de cómo poder restaurar una oportunidad quebrantada. Cómo Dios puede trabajar sobre esas líneas que han sido torcidas por las malas decisiones. A veces uno puede tomar una decisión equivocada porque cree que es lo correcto. Alguien puede pensar que creía que lo correcto era abandonarse de Dios, alejarse de Dios. Pero en el nombre de Jehová, váyase para su casa con la decisión de perseverar hasta el final. No tome ninguna decisión hasta que Dios no le dé la seguridad que ese es el camino que debe tomar. A veces solamente haber esperado un poquito más, haber esperado una oración más, tal vez haber levantado el teléfono y pedir una opinión de alguien cristiano, de buscar el apoyo familiar, pero nunca tome decisiones. Como decía un famoso magnate, el dueño de AliExpress o Alibaba, un magnate chino, Jack Ma, él decía: nunca tomes decisiones cuando estás triste. Nunca prometas algo cuando estás alegre, porque podríamos prometer emocionalmente algo que no podemos tomar. Y él finalmente dice: nunca tomes decisiones cuando estás con inestabilidad emocional. Nunca se puede tomar una decisión con alguien inestable. Eso lo piensa él, pero la Biblia lo dice: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y en Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 al 7 dice: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo quisiera cerrar con un momento especial. Y para ese momento especial hay una parte musical en este momento. No me acuerdo quién es el príncipe de Jehová que nos va a alabar el nombre del Señor. Yo le voy a pedir que pase. Pero quiero hacerle una invitación a todos nuestros amigos que están en medio nuestro. No venga solo. Vamos a ver si una hermana, un hermano de nuestra iglesia de la fe toma a nuestros amigos que hoy día fueron nombrados por nuestro apreciado director del Colegio Adventista y su esposa. Y mientras nuestro apreciado siervo del Señor alaba su nombre, yo le voy a pedir que usted se ponga de pie ahí en su silla. ¿Les parece? Pero póngase de pie al lado una persona de la iglesia y vamos a pedirle a Dios. ¿Por qué se va a poner de pie? Porque usted hoy le va a decir: Señor, si yo he venido hasta este lugar, yo necesito que me des el valor de tomar buenas decisiones. Amén. Muy bien, eso. Miren, ahí nos están dando cátedra estas señoritas, ¿verdad? ¿Quiénes se van a poner de pie? Vamos a ponernos de pie los amigos que hoy nos acompañan y que fueron nombrados. Amigos que nos están visitando, que necesitan conocer de Jesús. Vamos a alabar, hermano, el nombre del Señor. Y mientras eso sucede, por favor, usted concéntrese, ore y también ore por esas personas que están tomando decisiones. Jesús, por los siglos de los siglos. A mí me amó Jesús antes que hubiera estrellas, antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar. Por la eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció antes que
pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad, a mí me amó Jesús. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad, a mí me amó Jesús. Gracias. Queridos, gracias mi hermano. Gracias a ustedes por estar de pie todos estos minutos. No es fácil poder decidir por el Señor. Yo quisiera orar por ustedes, así que vamos a pedirles que permanezcan de pie. Pero también quiero invitar a otros amigos que sé que están en medio nuestro. Póngase de pie, yo quisiera orar por usted. Aquellas personas que necesitan que Dios les guíe, que Dios muestre cuál es el siguiente paso en su vida. Nunca es fácil tomar decisiones. ¿Creen que ustedes que fue fácil para Elimelech decidir vender lo poco o nada que tenía en la tierra de Judá para irse a una tierra extraña? Nunca las decisiones se toman tan apresuradamente. Y creo que sin duda que fue difícil para Noemí ver cómo fracasaba el proyecto que ellos estaban tomando. Pero si hay alguien aquí que no está seguro, segura del paso que tiene que dar y necesita que Dios le dé una orientación adicional, póngase de pie usted también, porque este llamado es para usted, allá arriba, acá, aquí de este lado, porque le quiero pedir a Dios por usted. Si tienes el valor de ponerte de pie, Dios también va a tener el gran, inmenso deseo y valor de hacer una diferencia en tu vida. No importa si eres una persona que crees o no crees, queremos hacer un trabajo por aquellas personas sobre todo que tienen que tomar decisiones importantes. A nuestros amigos que nos acompañan, queremos orar por ustedes. ¿Dónde están los amigos que hoy fueron nombrados? Póngase de pie por favor, porque quiero hacer una oración especial. Ustedes son nuestros invitados especiales. Y nos sentimos muy contentos de que ustedes hubiesen venido en esta jornada. Yo quiero orar por ustedes también, porque quiero que mañana puedan hacer el esfuerzo de estar con nosotros. Todos aquí estamos haciendo esfuerzos, porque todos aquí estamos tomando decisiones. Usted tomó la decisión de venir hoy, de romper un poco los prejuicios. Tal vez no tienes el hábito de venir a una iglesia cristiana, pero hoy estás aquí escuchando la palabra de Dios. Nadie te va a criticar, nadie va a decir nada, porque los que estamos acá te queremos ayudar, amén. Porque los que estamos aquí no somos mejores o mayores que tú, somos tus hermanos en Cristo, también amén, por eso, ¿verdad? Y porque las personas que están aquí tienen que sentirse refugiadas, aun cuando no sean de esta nación, aun cuando vengan de otro lugar, así como si nosotros fuéramos un Moab que estamos recibiendo a personas de Belén. O como va a ser la historia de mañana, cuando tienes que volver con las manos vacías y con la vergüenza de sentir que fracasaste. A nosotros no nos gusta reconocer que hemos fracasado, pero el fracaso también nos enseña y nos ayuda a crecer. Y yo quisiera cerrar esta oración con toda mi inmensa gratitud
por ustedes haber tenido la paciencia y el tiempo de escuchar la palabra de Dios de labios de este humilde servidor. Vamos a orar, ¿les parece? Y yo quisiera invitar ahora a mi resto de hermanos que se pongan de pie, porque vamos a acompañar a nuestros amigos de fe, nuestros amigos de esperanza. Y también ahí, si tú estás en la casa, mira, ponte de pie en tu casa. Estás sola, estás lleno de personas, no importa, póngase de pie. Cambie la postura. Si estabas acostado, siéntate. Si estabas sentado, ponte de pie. Si estás de pie o quieres arrodillarte, hazlo en tu cama, en tu sofá, donde sea. Pero todas las personas, presenciales o virtuales, tomamos las mismas decisiones. Tenemos que decidir permanecer en el lugar, aun cuando escasee el pan, aun cuando las cosas no nos estén funcionando. Tenemos que aprender a perseverar, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Oración nuestra, fuerza. Querido Padre, cerramos esta oración cerrando nuestros ojos, pero queremos en un sentido simbólico abrir nuestro corazón. Cerramos los ojos, abrimos los oídos de la fe. Cerramos los ojos, nos concentramos con los ojos cerrados, pensando en todo lo que hemos escuchado. En la historia de cómo estos cristianos en Rumania perseveraron, decidieron ser fieles aunque los metieran presos. Decidieron ser fieles aunque el sistema del gobierno legalmente no les autorizaba a construir una iglesia, porque ellos creían que su deber era ser fieles. Y de ahí salió un gran pastor mundial, el pastor Pavel Goya. Qué inquebrantable es la historia de este hombre. No tuve el tiempo para leer otro capítulo donde él logró que una mujer, una señorita atea, asistiera a un trekking en la montaña, y de un viaje de excursión de amigos surgió una nueva persona para el reino de los cielos. Las personas necesitan elegir. Las personas necesitan que nosotros le ayudemos a elegir. Hay personas en el trabajo, en la familia, que necesitan que nosotros les animemos a que puedan confiar en ti. Hay personas que están a nuestro alrededor que si tan solo tuvieran la virtud de tener la confianza de un hombre como el padre de Pavel Goya, podríamos lograr ejercer la fe. Yo soy esa persona, Señor. Yo tengo que ser la persona que ayude a tomar buenas decisiones a los demás. Pero también hay un grupo de personas que están tomando sus propias decisiones. Están confiando en ti, Señor, y tú no los vas a dejar chasqueados. Porque el que a ti viene no le echa fuera. Porque joven hemos sido y algunos hemos ya llegado a la adultez y otros han envejecido, pero tú nunca has permitido que un justo esté desamparado, que un justo esté mendigando, porque tu palabra dice en Deuteronomio 28 versículo 13 que tú quieres que tus hijos sean cabeza, que no que sean cola, que no les vaya mal, sino que sean prosperados. Amado, dice el versículo 2 de tercera de Juan, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Permite, Padre, que al salir de este recinto nosotros nos quedemos en la casa del pan, perseverando sin necesidad de ir a ningún Moab, sin necesidad de ir a un lugar de apostasía, donde reina la herejía, donde reina el incesto, donde reina el pecado, donde están los vicios, donde está la pornografía, la masturbación, el vicio del alcohol, del cigarrillo, donde está la infidelidad, donde está la mentira, el error, donde se violan los mandamientos. Ayúdanos a perseverar en tu casa, porque mejor estar un día en este lugar que 1000 fuera de ellos, dijo el salmista. Y yo quisiera que tus hijos que están entrando al redil no salgan para que el león o el lobo se los destruya, que representa a Satanás, que quiere destruir la manada. Tu palabra dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mi Dios, allana el camino de tus hijos. Aclara la comprensión de la decisión importante que deben tomar. Tal vez de trabajo, tal vez es una decisión de operarse, de arreglar el hogar. Tal vez hay alguien aquí que está creyendo que lo mejor es divorciarse. Tal vez hay alguien que ha pensado en quitar su vida. Tal vez hay alguien que en diferido va a escuchar este mensaje en el internet y creerá que lo mejor que puede hacer es engañar o hacer algo indebido. Pero hoy tú le dices en su corazón que tus ojos están sobre él, que tú lo quieres abrazar y le quieres dar una nueva oportunidad. Señor, cual semilla del evangelio que pueda germinar fértilmente en el corazón, permite que tus hijos puedan comprender tu voluntad en sus vidas. Te lo agradezco de corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
y amén. Denle un fuerte abrazo, un saludo fraterno. Nos vemos mañana a las 19 horas por este mismo lugar. Y aquí les dejo con nuestros hermanos que los van a despedir.